¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando un agente antinarcóticos descubre que está luchando en el bando equivocado? ¿Te has imaginado cómo es descubrir que tu propio comandante, el hombre en quien confiaste tu vida, en realidad trabaja para el cártel al que juraste combatir? Me llamo Alejandro Cruz, tengo 42 años y he dedicado más de 2 décadas de mi vida a combatir el narcotráfico en México. Creía que estaba haciendo justicia, protegiendo a los inocentes, marcando la diferencia, hasta la noche en que descubrí la verdad más amarga de mi carrera. Lo que les voy a contar ocurrió hace 6 meses, durante una operación de rutina en Guadalajara. Una simple incautación se convirtió en una pesadilla que casi nos cuesta la vida a mí y a mis hombres. Un descubrimiento que cambió todo lo que creía sobre la lealtad, la corrupción y el precio de la verdad. Esta no es solo una historia más sobre drogas y violencia. Trata sobre la traición en su máxima expresión, sobre el coraje para enfrentar un sistema podrido hasta la raíz y sobre descubrir que a veces tus verdaderos enemigos visten el mismo uniforme que tú. Antes de empezar, cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país están viendo la transmisión? Porque esta historia podría ser más cercana de lo que creen. Me llamo Alejandro Cruz, y antes de contarles cómo descubrí que me estaban utilizando como peón en una guerra sucia, necesito que me conozcan. A mis 42 años, llevo cicatrices que cuentan la historia de 23 años dedicados a la lucha contra el narcotráfico. Mi barba canosa no es solo resultado de la edad, sino de cada operación que me arrancó un pedazo del alma. Me uní a la Policía Federal Mexicana a los 19 años, joven e idealista, convencido de que podía marcar la diferencia en la lucha contra las drogas. Guadalajara era mi ciudad y conocía cada calle, cada callejón, cada escondite que usaban los cárteles. En 2 décadas participé en más de 200 operativos, decomisé toneladas de cocaína y fentanilo y presencié el arresto de decenas de delincuentes. El comandante Roberto Morales fue mi superior durante 8 años. Un hombre de 51 años, un veterano respetado con una reputación impecable de integridad y resultados. Me ascendió 3 veces, me confió las operaciones más delicadas y lo consideraba una figura paternal dentro de la corporación. Morales tenía esa forma firme pero justa de liderar, siempre preocupado por la seguridad de los hombres bajo su mando. Era un martes de marzo cuando todo empezó a cambiar. Estaba en mi oficina en la comisaría central, analizando informes de inteligencia sobre actividades sospechosas en el sector industrial de Guadalajara, cuando Morales entró con esa expresión seria que conocía bien. Era un operativo importante. Alejandro, dijo, cerrando la puerta tras él, tenemos una oportunidad única. Inteligencia ha confirmado un laboratorio de fentanilo que opera en un complejo abandonado en el East Side. Producción a gran escala, conexiones internacionales. Esta podría ser la mayor incautación del año. Extendió fotografías aéreas sobre mi escritorio. El complejo era extenso, con varios almacenes conectados, perfecto para operaciones clandestinas. ¿Cuándo atacamos?, pregunté, ya preparando mentalmente mi estrategia. Esta noche, operación relámpago, elemento sorpresa total. Estarás al mando de 12 hombres, con entrada simultánea por 3 puntos. Quiero que lideres personalmente esta operación, Alejandro. Confío en ti más que en cualquier otro oficial. Sus palabras me llenaron de orgullo. Morales rara vez mostraba emoción, pero detecté una clara urgencia en su voz. ¿Hay algo especial en este laboratorio?, pregunté. Forma parte del cártel de Sinaloa, pero operado por una célula independiente que ha estado causando problemas. Están invadiendo territorio que no les corresponde. Esta operación enviará un mensaje claro sobre quién controla realmente el narcotráfico en Guadalajara.
Algo en esa frase me pareció extraño. En mis 23 años de carrera, nunca había oído a un comandante hablar de acuerdos con los cárteles como si fueran contratos comerciales. Pero en ese momento lo atribuí a la frustración natural de un veterano que lidia con las complejas realidades de la guerra. Quiero que usted mismo elija a los hombres para esta operación, continuó Morales. Solo a los mejores, a los más confiables. Y Alejandro, esta operación es clasificada. No habrá registros oficiales hasta después de la incautación. Esa tarde, seleccioné a 12 de los mejores agentes que conocía. Martínez, joven pero valiente, con reflejos rápidos y buena puntería. Rodríguez, un veterano que conocía Guadalajara como la palma de su mano. Gutiérrez, experto en hombres a quienes confiaría mi vida y que confiaron en mí para que los llevara de vuelta con sus familias. Durante la sesión informativa final, a las 7 de la tarde, Morales nos dio los últimos detalles. El laboratorio operaba principalmente de noche, con mínima seguridad. La inteligencia indicaba la presencia de un máximo de 6 personas en el lugar. Entrada, incautación, arrestos, salida. Una operación estándar que todos habíamos realizado. Cuando salimos de la delegación y nos dirigimos hacia el complejo industrial, no tenía idea de que me estaban enviando a descubrir una verdad que destruiría todo en lo que creía. No sabía que Morales me había elegido no por mi competencia, sino porque estaba haciendo demasiadas preguntas sobre operaciones anteriores. No sabía que esa sería la noche en que descubriría que mi propio comandante era... El complejo industrial estaba a 45 minutos de la delegación, en una zona donde las luces de la ciudad se perdían entre almacenes abandonados y terrenos baldíos. Durante el trayecto, observé a mis hombres en los vehículos blindados por los retrovisores. Martínez revisaba su equipo con nerviosismo, como siempre antes de las operaciones. Rodríguez mantenía la calma sepulcral de quien ha estado en situaciones de vida o muerte más veces. Cuando llegamos al perímetro del complejo a las 21:15, lo primero que me impactó fue la completa ausencia de actividad. Los laboratorios de fentanilo suelen estar en constante movimiento. Llegan proveedores, salen productos, los guardias patrullan. Solo había silencio y oscuridad. Comandante Cruz, susurró Rodríguez por la radio. Algo no anda bien. No hay coches, ni luces, ni señales de... Coloqué a los hombres según lo planeado. 2 grupos de flanqueo, un grupo de cobertura y mi equipo principal de entrada. Pero cuanto más observábamos el complejo, más evidente se hacía que nuestra información de inteligencia era errónea o estaba desactualizada. Martínez, ¿ves algún movimiento?, pregunté por el comunicador. Negativo, comandante. El lugar parece abandonado desde hace semanas. Debí haber abortado la operación. 23 años de experiencia me decían que algo andaba mal, pero las órdenes de Morales habían sido claras: entrar, confiscar y no regresar con las manos vacías, y confiaba plenamente en él. Avanzamos hacia el almacén principal. Nuestras linternas tácticas atravesaban la oscuridad, revelando maquinaria industrial cubierta de años de polvo y telarañas. El olor a metal húmedo y oxidado impregnaba el aire, mezclado con algo químico, que fue cuando encontramos el primer laboratorio que me di cuenta de que nuestra información no solo era errónea, sino peligrosamente incompleta. El equipo era demasiado sofisticado, demasiado nuevo para un laboratorio abandonado. Había bancos de acero inoxidable, sistemas de ventilación profesionales e instrumentos de precisión que costaban cientos de miles de dólares. Gutiérrez, documenta todo, ordené. Rodríguez, haz un barrido completo del perímetro interior. Pero fue Martínez quien hizo el descubrimiento que lo cambió todo.
En una habitación secundaria encontró algo que me heló la sangre. Fotos, docenas de ellas, pegadas a la pared como trofeos. No eran fotos de laboratorios ni de operaciones de narcotráfico. Eran fotos de agentes federales muertos. «Comandante, necesita ver esto urgentemente», me llamó Martínez con la voz cargada de tensión. Al entrar en la sala, reconocí de inmediato varios rostros en las fotos. El oficial Silva, asesinado en un enfrentamiento hace 3 meses. El oficial Fernández, hallado ejecutado en su coche hace 5 semanas. El oficial Ramos, desaparecido hace 2 meses y posteriormente hallado en una fosa común. Todos eran agentes que habían trabajado conmigo en operaciones bajo el mando de Morales. Todos habían fallecido en circunstancias que, en aquel momento, atribuimos a los riesgos de la profesión. «Rodríguez», llamé por la radio, «necesito que vengas aquí inmediatamente». Cuando Rodríguez llegó y vio las fotografías, su expresión confirmó mis peores temores. «Comandante, esto no es un laboratorio abandonado, es un monumento conmemorativo. Alguien está coleccionando trofeos de los agentes caídos». Fue entonces cuando noté algo que me hizo cuestionarlo todo. En la esquina inferior derecha de cada fotografía había una pequeña firma, casi imperceptible. 2 letras, RM, Roberto Morales, mi comandante, el hombre en quien confiaba, el hombre que me había enviado a esta operación. «Martínez, ¿cuántas fotografías hay?», pregunté, intentando mantener la voz firme. «27, comandante. Todos los agentes federales asesinados en los últimos 2 años. 27 hombres buenos, con familias y sueños, que murieron creyendo que hacían justicia. Y alguien coleccionaba sus fotografías como trofeos de caza». «Gutiérrez», llamé por la radio. «¿Situación en el perímetro?». «Todo bien, comandante». Y ese alguien era el hombre al que llamé comandante. Pero acabo de interceptar una comunicación extraña. Alguien se acerca al complejo. 3 vehículos, hombres armados, tiempo estimado de llegada, 15 minutos. Volví a mirar las fotografías en la pared, especialmente las firmas RM en la esquina de cada una. Una terrible revelación empezó a tomar forma en mi mente. No estábamos allí para una redada antidrogas. Estábamos allí para convertirnos en las próximas fotografías de la colección de alguien. Mi mente corría, intentando procesar el descubrimiento. 27 fotografías de agentes muertos, todas firmadas con las iniciales de mi comandante. 3 vehículos con hombres armados acercándose. 15 minutos para tomar la decisión más importante de mi carrera. «Rodríguez, Martínez, Gutiérrez», grité por la radio en voz baja. «Conversación privada, canal seguro, ahora». Nos reunimos en el centro del almacén principal, lejos de ventanas y posibles escuchas electrónicas. Las expresiones en los rostros de mis hombres indicaban que ellos también empezaban a comprender la gravedad de la situación. «Señores», comencé eligiendo mis palabras con cuidado, «debemos considerar la posibilidad de que esta operación no sea lo que parece. La evidencia que hemos encontrado sugiere que nos enviaron aquí por razones que van más allá de combatir el narcotráfico». Martínez, de 25 años y aún con esa inocente confianza en la institución, meneó la cabeza. «Comandante, ¿está seguro? Quizás estas fotografías sean de otra persona, quizás las iniciales sean una coincidencia». «Martínez», interrumpió Rodríguez con la voz cargada de años de experiencia callejera. «En 20 años de carrera he aprendido que casualidades como esa no existen. Si el comandante Cruz sospecha algo, es porque hay razones reales». Gutiérrez, siempre pragmático, fue directo al grano. «Comandante, si nos están tendiendo una trampa, necesitamos un plan de salida. 15 minutos no es mucho tiempo». Fue en ese momento que vibró mi teléfono. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Alejandro, tú y tus hombres están en peligro.
Sal de ahí inmediatamente. Un amigo. Les mostré el mensaje a los demás. Rodríguez frunció el ceño. Comandante, esto podría ser una trampa para que abandonemos nuestra posición. O podría ser alguien que intenta advertirnos, repliqué. Gutiérrez, ¿puedes rastrear el origen de este mensaje? Mientras Gutiérrez trabajaba con su equipo electrónico, exploré el laboratorio con más detalle. En un cajón cerrado que Martínez había forzado, encontré algo que confirmó mis peores temores. Documentos detallados sobre cada uno de nosotros. Mi expediente personal contenía información que solo alguien con acceso a los registros internos de la Policía Federal podía tener. Mi domicilio, rutinas personales, los nombres de mis familiares, incluso historiales médicos confidenciales. Había expedientes similares para Rodríguez, Martínez, Gutiérrez y todos los demás agentes de nuestra unidad. Pero lo que más me inquietó fue una nota manuscrita en el margen de mi expediente. Alejandro está haciendo demasiadas preguntas sobre operaciones anteriores. Necesita ser neutralizado junto con su equipo de confianza. Máxima prioridad. La letra me resultaba familiar. Muy familiar. Comandante, me llamó Gutiérrez. Logré rastrear el mensaje. Provenía de la propia delegación federal, del Departamento de Comunicaciones Internas. Alguien desde dentro está intentando advertirnos, murmuré, más para mí mismo que para los demás. Rodríguez revisó su arma. Comandante, los vehículos están a 10 minutos. Debemos decidir, ¿nos quedamos a luchar o nos vamos a intentar averiguar la verdad más tarde? Fue entonces cuando oí el sonido que me heló la sangre, el tono de llamada de mi teléfono oficial, el que usaba solo para comunicarme con mis superiores. El comandante Morales me llamaba. Miré a mis hombres, sabiendo que la decisión que tomara en los próximos segundos determinaría si regresaríamos vivos con nuestras familias. Respondí a la llamada. Alejandro. La voz de Morales sonaba extrañamente tranquila. ¿Cómo va la operación? Comandante, encontramos el laboratorio, pero hay complicaciones. Parece que el lugar se utilizó para fines distintos a la producción de drogas. ¿Qué tipo de complicaciones? Pruebas de que agentes federales pudieron haber sido ejecutados aquí. Fotografías, documentos personales. Hubo una pausa anormalmente larga al otro lado de la línea. Cuando Morales volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Más fría, más calculadora. Alejandro, siempre has sido muy observador. Quizás demasiado observador para tu propio bien. ¿Qué significa eso, comandante? Significa que descubriste algo que no debías haber descubierto. Y significa que tú y tus hombres se han convertido en un problema que necesita solución. La llamada ha sido finalizada. Miré a Rodríguez, Martínez y Gutiérrez, viendo en sus rostros el reflejo de la misma terrible comprensión que me invadía. Nuestro propio comandante acababa de confirmar que nos quería muertos. El silencio tras la llamada de Morales fue ensordecedor. Mis 3 hombres me observaban, esperando órdenes, pero por primera vez en mis 23 años de carrera no sabía en quién confiar más que en ellos. La institución a la que había dedicado mi vida acababa de revelar su intención de eliminarme. Rodríguez, dijo, guardando el teléfono, reúne a todos los hombres, charla de emergencia, ahora. Mientras los 12 agentes se reunían en el centro del almacén, vi en sus rostros la misma confusión y preocupación que yo sentía. Eran buenos hombres, hombres de familia, que creían estar haciendo justicia. Ahora tenía que decirles que todos podríamos estar condenados a muerte. Hombres, empecé, lo que voy a decirles va en contra de todo lo que creíamos sobre nuestra misión. Pero nuestra supervivencia depende de que entiendan la verdad. Le expliqué las fotografías de los agentes muertos, los expedientes personales detallados de cada uno de nosotros y, lo más importante, la llamada de Morales
confirmando que éramos considerados un problema a resolver. Silva, un veterano de 15 años, meneó la cabeza con incredulidad. Comandante Cruz, ¿significa esto que nuestra propia corporación es corrupta al más alto nivel? Significa que al menos una parte lo es, confirmé. Y significa que los vehículos que se acerquen probablemente no vendrán a rescatarnos. Vázquez, el miembro más joven del equipo, preguntó con voz temblorosa: «Comandante, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿En quién podemos confiar?». Era la pregunta del millón. Miré a cada uno de esos hombres, sabiendo que las decisiones de los próximos minutos determinarían si sus familias los volverían a ver con vida. «Gutiérrez», dijo, «¿puede usted establecer comunicación segura con alguien fuera de nuestra cadena de mando? ¿Con alguien de la fiscalía, de la prensa, de otras divisiones?». Él asintió. «Tengo contactos en asuntos internos y conozco a un periodista de investigación de confianza, pero necesitamos tiempo para establecer una comunicación segura». «Tiempo es precisamente lo que nos falta», señaló Rodríguez. «Los vehículos están a 5 minutos». Fue entonces cuando Martínez hizo una sugerencia que lo cambiaría todo. «Comandante, ¿qué tal si hacemos como si no hubiéramos descubierto nada? Actuamos con normalidad, informamos del éxito de la operación y luego investigamos discretamente». «No funcionará», respondí. «Morales ya sabe que estamos tramando algo. La llamada lo dejó claro. Si intentamos fingir normalidad, nos eliminarán a la primera oportunidad». El sonido de motores acercándose resonó en la noche. 3 vehículos, como era de esperar, pero al verlos por las ventanas, me di cuenta de que no eran patrullas policiales estándar. Eran todoterrenos blindados, de los que usan los cárteles o las operaciones especiales no oficiales. «Hombres», dije, comprobando mi arma, «tenemos que tomar una decisión. Podemos intentar irnos en paz y confiar en que Morales nos permitirá vivir, sabiendo que hemos descubierto su traición. O podemos asumir que nuestra supervivencia depende de la lucha». Rodríguez revisó su munición. «Comandante, en 15 años siguiendo sus órdenes, nunca lo he visto tomar una decisión equivocada en situaciones de vida o muerte. ¿Cuál es su instinto?». Mi instinto, basado en más de 2 décadas de lucha contra la delincuencia, me decía que hombres como Morales no dejaban testigos con vida. Quienes recopilaban fotografías de agentes muertos no dudaban en añadir más nombres a la lista. «Mi instinto me dice que si nos vamos pacíficamente no llegaremos vivos a la delegación», respondí. «Morales ha invertido demasiado tiempo en preparar esta operación para eliminarnos. No desaprovechará la oportunidad». Silva hizo la pregunta que todos estaban pensando. «Comandante, ¿esto significa que nos vamos a enfrentar a nuestros propios compañeros?». «No», corregí. «Nos enfrentaremos a asesinos disfrazados de policías. Hay una diferencia». Los motores se detuvieron afuera. Unos pasos organizados se acercaron al almacén. Por el sonido, supuse que eran al menos 15 hombres moviéndose con coordinación militar. «Posiciones defensivas», ordené. «Y recuerden, no estamos traicionando nuestra profesión. Estamos intentando salvarla». Cuando la primera silueta apareció en la entrada del almacén, reconocí de inmediato su tamaño y sus movimientos. No era un agente federal, era un sicario profesional, y detrás de él vinieron otros 14. El primer sicario en entrar al almacén se movía con la precisión de un profesional experimentado. Vestía equipo militar, gafas de visión nocturna y un arma de asalto de alta tecnología. Definitivamente no era el equipo estándar de la Policía Federal Mexicana. Eran mercenarios contratados para un trabajo específico, nuestra eliminación. «Posiciones», susurré por la radio, mientras observaba a mis hombres desplegarse por las estructuras metálicas del almacén.
Rodríguez tomó una posición alta en un muelle de carga. Martínez se escondió tras bidones industriales. Gutiérrez tomó el flanco izquierdo. El enfrentamiento comenzó cuando el segundo sicario identificó nuestra presencia. No hubo negociación ni intento de arresto. Solo disparos inmediatos y precisos, confirmando que no estaban allí para capturarnos vivos. Durante los primeros 5 minutos del tiroteo, quedó claro que nos enfrentábamos a profesionales. Sus movimientos estaban coordinados, sabían exactamente dónde estábamos posicionados y contaban con equipo superior. Pero cometieron un error crucial. Subestimaron nuestra experiencia local y nuestro conocimiento del terreno. Rodríguez, grité por la radio durante una pausa en la pelea, ¿puedes identificar cuántos son? 15, comandante. Pero hay algo extraño. Se comunican en inglés, no en español. No son sicarios locales, mercenarios extranjeros. Morales había contratado un escuadrón internacional para eliminarnos, asegurándose de que no hubiera conexiones rastreables con él ni con el cártel. Fue durante la segunda oleada de ataques que Martínez hizo un descubrimiento crucial. Uno de los asesinos, herido, dejó caer un dispositivo de comunicaciones. Martínez logró interceptarlo y me comunicó por radio. Comandante, he accedido a sus comunicaciones. Hay una voz que lo coordina todo. Es el comandante Morales. ¿Está seguro? Por supuesto. Está en un centro de mando, probablemente en la delegación, dando órdenes específicas sobre nuestra eliminación. La confirmación definitiva de la traición de Morales llegó cuando escuché su voz a través del dispositivo interceptado. Prioridad máxima. Alejandro Cruz no puede salir con vida. Sabe demasiado sobre nuestras operaciones. Los demás pueden ser eliminados rápidamente, pero Alejandro necesita ser interrogado antes de ser ejecutado. Interrogado. Torturado para que revelara todo lo que sabía sobre otras operaciones sospechosas antes de ser asesinado. Gutiérrez, llamé. ¿Puedes establecer comunicación externa con tus contactos? Estoy en ello, comandante, pero necesito más tiempo y menos balas sobre mi cabeza. Silva, desde una ventanilla lateral, informó. Comandante, hay más movimiento afuera. Llegan al menos 2 vehículos más. Nuestra situación está empeorando. Era cierto. Estábamos rodeados de profesionales bien equipados, con apoyo logístico continuo, mientras que nuestra munición era limitada. Pero había algo que no esperaban. La determinación de hombres que descubrieron que luchaban por la verdad. Durante un intercambio de disparos particularmente intenso, Rodríguez logró eliminar a 2 sicarios que intentaban flanquear nuestra posición. «Comandante», dijo, recargando su arma. «Estos tipos son buenos, pero no conocen Guadalajara como nosotros. Tenemos una ventaja táctica si aprovechamos el terreno. Explicar. Hay túneles de drenaje que conectan este complejo con el sistema de alcantarillado de la ciudad. Podemos usarlos para escapar sin ser detectados, pero necesitamos una distracción. Martínez se ofreció de inmediato. Yo crearé la distracción. Salgan por el túnel. Yo mantendré la posición hasta que estén a salvo. Negativo, respondí con firmeza. Que nadie se quede atrás. O salimos todos con vida, o nadie sale. Fue entonces cuando Gutiérrez logró comunicarse con sus contactos externos. «Comandante, lo logré. Estoy transmitiendo nuestra ubicación y la grabación de las comunicaciones de Morales a un periodista de investigación y a asuntos internos simultáneamente. ¿Cuánto tiempo hasta que la información se haga pública? Si actúan rápido, 1 hora, 2 como máximo, 1 o 2 horas. Necesitábamos sobrevivir 1 o 2 horas más para que la verdad saliera a la luz, para que el sacrificio de los 27 agentes de las fotografías finalmente tuviera algún significado. Hombres, dijo por la radio,
La verdad ya se está difundiendo. Ahora solo necesitamos sobrevivir para presenciarla cuando salga a la luz. Pero a medida que llegaban más refuerzos para los sicarios, nuestra situación se volvía cada vez más desesperada. Hasta que escuché algo que lo cambió todo. Sirenas acercándose. No eran refuerzos de Morales. Eran vehículos de otras divisiones que respondían a los informes que había enviado Gutiérrez. La verdad venía a nuestro rescate. Las sirenas que se acercaban cambiaron por completo la situación. Los sicarios mercenarios, que hasta entonces habían estado atacando con coordinación militar, comenzaron a mostrar signos de confusión. A través del dispositivo de comunicación interceptado, escuché a Morales gritar órdenes contradictorias sin haber previsto claramente la intervención de otras divisiones policiales. «Rodríguez», susurré por la radio, ¿puedes identificar cuántos coches patrulla están llegando? Por lo que se oye, al menos 6 vehículos, posiblemente más. Y comandante, son de diferentes divisiones. Reconozco las sirenas de la Fiscalía General y de Asuntos Internos. Gutiérrez confirmó por dispositivo electrónico. Comandante, mis contactos actuaron más rápido de lo esperado. El informe se transmitió simultáneamente a 4 divisiones diferentes. Ya está en marcha una operación de rescate oficial. Pero nuestra situación seguía siendo peligrosa. Los asesinos mercenarios estaban atrapados entre nosotros y las fuerzas de rescate que se acercaban, lo que los hacía aún más desesperados y violentos. Fue durante esta transición que presencié algo que me marcaría para siempre. Martínez, intentando mejorar su posición defensiva, recibió un disparo de precisión en el hombro derecho. Lo vi caer detrás de los tambores industriales, sangrando, pero aún consciente. «Martínez está herido», dije por radio. «Necesito llegar a él». «Comandante, es demasiado arriesgado», protestó Rodríguez. «Hay al menos 3 francotiradores apuntando directamente a su posición». Pero Martínez era más que un subordinado. Era un joven que confió en mí para que lo llevara de vuelta con su esposa embarazada. No podía abandonarlo. Durante un tiroteo que distrajo a los asaltantes, logré alcanzar a Martínez. La herida era grave, pero no mortal. «¿Cómo estás, hijo?», pregunté, presionando para detener la hemorragia. «Me duele muchísimo, comandante, pero lo aguanto», respondió con una sonrisa forzada. «Mi esposa me matará si muero antes de conocer a nuestro hijo». Era típico de Martínez usar el humor en situaciones extremas, pero al mirarlo a los ojos vi algo más que dolor físico. Vi la determinación de un hombre que entendía por qué luchábamos. «Comandante», susurró, «vale la pena, ¿verdad? Todo esto vale la pena para que otras familias no pierdan a sus padres como esos 27 agentes perdieron la vida. Vale la pena, Martínez. Cada disparo, cada riesgo, cada momento de terror vale la pena para que hombres como Morales no sigan destruyendo nuestra profesión desde dentro. Las sirenas ya estaban muy cerca. A través de las ventanas del almacén pude ver las primeras luces de los vehículos de rescate que se posicionaban alrededor del complejo. Pero también vi que los sicarios reorganizaban sus posiciones, preparándose para un último ataque desesperado. «¡Atención! ¡Agentes federales dentro del complejo!», resonó una voz por un megáfono. «Les habla el comandante Torres de la Procuraduría General de la República. Hemos recibido su denuncia de corrupción y estamos aquí para apoyarlos. Identifiquen sus cargos». Torres conocía ese nombre, un veterano respetado, conocido por su incuestionable integridad. Si él lideraba la operación de rescate, significaba que nuestra pista había llegado a las personas correctas. «¡Gutiérrez!», susurré por la radio. «Responde al comandante Torres. Identifica nuestra situación y la presencia de mercenarios hostiles». A través del comunicador, Gutiérrez estableció contacto.
Comandante Torres, le habla el agente Gutiérrez de la División Antinarcóticos. Tenemos 12 agentes federales rodeados por aproximadamente 15 mercenarios armados. Uno está herido y requiere evacuación médica urgente. La respuesta de Torres fue inmediata y tranquilizadora. Agente Gutiérrez, estamos al tanto de la situación. El comandante Roberto Morales se encuentra detenido en la comisaría central. Mantengan las posiciones defensivas. Neutralizaremos a los hostiles. Morales estaba siendo arrestado. La verdad finalmente lo había alcanzado. Pero los mercenarios, sabiendo que no había escapatoria, lanzaron su ataque final y más desesperado. Fue durante estos últimos minutos que la verdadera naturaleza del carácter de mis hombres se reveló por completo. Silva, un veterano de 15 años, se colocó en una posición expuesta para cubrirnos, mientras Rodríguez flanqueaba a 2 sicarios que intentaban rodear nuestra posición. Vázquez, el más joven, le llevó equipo médico a Martínez bajo fuego enemigo, demostrando una valentía que superaba sus 22 años. Y Gutiérrez, en constante comunicación con las fuerzas de rescate, coordinó un ataque sincronizado que finalmente rompió la resistencia de los mercenarios. El último asesino fue neutralizado a las 2:43 de la madrugada. Cuando el silencio finalmente invadió el complejo, sentí una mezcla de alivio, agotamiento y profunda tristeza al descubrir que la institución a la que había dedicado mi vida estaba corrompida hasta la raíz. El comandante Torres entró en la bodega 15 minutos después, acompañado de un equipo médico y peritos forenses. Era un hombre de 55 años, de cabello canoso, pero con esa autoridad natural que solo poseen los líderes verdaderamente íntegros. Agente Cruz, dijo extendiendo la mano, he recibido el informe preliminar sobre sus hallazgos. Quiero que sepa que esto va mucho más allá del comandante Morales. Su valentía hoy expuso una operación de corrupción que abarcó 3 estados. Mientras el equipo médico atendía a Martínez, quien se recuperaría por completo en cuestión de semanas, Torres me explicó la magnitud de lo que habíamos descubierto. Morales no era solo un comandante corrupto, era el coordinador de una red que incluía a 15 oficiales de alto rango, 2 jueces federales y varios políticos locales. La evidencia que han recopilado, continuó Torres, ya ha dado como resultado 17 órdenes de arresto, pero lo más importante es que las familias de esos 27 agentes muertos finalmente obtendrán justicia. Miré a mis hombres, Rodríguez con su silenciosa experiencia, Martínez siendo llevado en una camilla pero sonriendo, Gutiérrez organizando meticulosamente la evidencia electrónica, Silva y Vázquez ayudando al equipo forense a documentar cada detalle de la escena. Estos eran hombres que lo arriesgaron todo por la verdad, hombres que, al descubrir que estaban siendo utilizados por criminales, optaron por luchar en lugar de aceptarlo pasivamente. Comandante Torres, dijo, estos hombres desobedecieron órdenes directas de hacer lo correcto. Espero que esto quede reflejado en sus registros. Torres sonrió. Agente Cruz, desobedecer órdenes criminales no es insubordinación, es heroísmo, y todos ustedes serán reconocidos como tales. Cuando salimos del complejo industrial esa mañana temprano, llevando pruebas que destruirían una red de corrupción, y vengarían a 27 agentes muertos. Me di cuenta de que a veces hacer cumplir la ley significa desobedecer a quienes se supone que deben hacerla cumplir. La verdad había triunfado, pero el precio fue descubrir que nuestra guerra no era solo contra los cárteles, fue contra la corrupción dentro de nuestras propias filas. 2 semanas después de aquella noche en el complejo industrial, me senté en una sala de interrogatorios, no como sospechoso,
sino como testigo clave en el caso que desmantelaría una de las mayores redes de corrupción en la historia de la Policía Federal Mexicana. A través del cristal unidireccional, observé el interrogatorio de Roberto Morales por parte del Ministerio Público. El hombre al que había respetado durante 8 años, a quien consideraba un mentor, estaba irreconocible. Le temblaban las manos, tenía la voz vacilante y la autoridad natural que siempre había demostrado había desaparecido por completo. Ahora era solo un delincuente que intentaba negociar una reducción de sentencia. «Agente Cruz», dijo el fiscal Martínez, «que no debe confundirse con mi subordinado Martínez, quien se recuperaba perfectamente de su lesión. Necesitamos que nos confirme algunos detalles sobre las operaciones que Morales ha comandado en los últimos 2 años». Durante las siguientes 4 horas, revisé operación por operación, identificando patrones que antes había atribuido a la pericia de Morales, pero que ahora reconocía como evidencia de su corrupción. Objetivos que escapaban misteriosamente en el último minuto. Pruebas que desaparecían de los almacenes, testigos que morían antes de declarar. La revelación más impactante se produjo cuando analizamos la operación de hace 3 meses, donde supuestamente incautamos 2 toneladas de cocaína. Los registros oficiales indicaron la incautación, pero el análisis químico posterior reveló que solo 200 kilogramos eran cocaína real. El resto era harina común. Morales permitía que los cárteles recuperaran la mayor parte de la droga decomisada, explicó el procurador general Martínez. Era un escenario perfecto, cifras impresionantes para los medios, los cárteles quedándose con su producto y Morales recibiendo pagos de ambas partes. Pero el descubrimiento que más me perturbó fue el de los 27 agentes muertos. Cada uno había descubierto algún aspecto de la operación de Morales. Cada uno había empezado a hacer preguntas incómodas. Y todos habían sido eliminados sistemáticamente mediante operaciones que los enviaban a trampas mortales. El agente Silva, fallecido hace 3 meses, leyó el fiscal del expediente, había cuestionado por qué ciertas incautaciones no resultaban en arrestos significativos. El agente Fernández, fallecido hace 5 semanas, investigaba de forma independiente las conexiones entre operaciones fallidas y filtraciones de información. Yo mismo estaba en la lista porque, en las últimas semanas previas a la compleja operación, había empezado a conectar estos patrones. Mis preguntas sobre operaciones anteriores llegaron a Morales, quien decidió que debía ser eliminado junto con mi equipo de confianza. La operación en el complejo industrial, continuó el fiscal, fue diseñada específicamente para eliminarlos a usted y a los 12 agentes bajo su mando. Los mercenarios extranjeros fueron contratados a través de intermediarios para asegurar que no hubiera conexiones rastreables. Durante el interrogatorio de Morales, que observé a través del cristal unidireccional, trató de justificar sus acciones con la misma racionalización que utilizan muchos criminales. Estaba haciendo el mal menor por el bien mayor. Los cárteles son más poderosos que el gobierno, le oí decir. Combatirlos de frente solo resulta en más muertes. Mi acuerdo nos permitió controlar el flujo de drogas, reducir la violencia y proteger territorios civiles. Era la lógica retorcida de un hombre que había perdido por completo su brújula moral. Alguien que empezó quizás con pequeñas concesiones, pequeños actos de corrupción, hasta que se volvió completamente dependiente del dinero del cártel y se involucró tanto que no pudo salir. Agente Cruz, me preguntó el fiscal, en su opinión profesional, ¿cuánto tiempo lleva operando la red de Morales? Lo pensé detenidamente antes de responder. Según los patrones que ahora reconozco, al menos 5 años.
Pero la corrupción probablemente empezó mucho antes, quizá hace una década, con pequeños favores que gradualmente se convirtieron en esta máquina de matar. Lo más trágico fue que Morales había sido un policía realmente bueno al principio de su carrera. Yo mismo había estudiado algunas de sus antiguas operaciones durante mi formación. Pero en algún momento eligió el camino fácil, y ese camino lo convirtió en el tipo de criminal que había jurado combatir. «Señor fiscal», pregunté, «¿se les dirá la verdad a las familias de los 27 agentes muertos?» «Absolutamente. Murieron como héroes, no como víctimas de operaciones fallidas, y sus familias recibirán todo el honor y la compensación que merecen. Justicia tardía, pero justicia al fin». Hoy, 6 meses después de aquella noche que lo cambió todo, formo parte de una nueva división especial de la Policía Federal, creada específicamente para combatir la corrupción interna. El comandante Torres me ofreció el liderazgo de esta unidad y acepté porque entendí que nuestra verdadera guerra no es solo contra los cárteles, sino contra quienes traicionan la confianza pública desde dentro de las instituciones. Roberto Morales fue sentenciado a 42 años de prisión por 17 cargos, entre ellos homicidio agravado, constitución de organización criminal, corrupción activa y traición a la patria. Intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía, ofreciendo información sobre otros funcionarios corruptos a cambio de una reducción de la condena. Pero descubrimos que incluso sus confesiones eran mentiras calculadas para proteger a niveles aún más altos de la red. La investigación iniciada tras su arresto reveló vínculos que se extendieron al gobierno federal. 3 senadores, 5 diputados federales, 2 gobernadores estatales y 15 jueces están actualmente bajo investigación o ya han sido arrestados. El operativo, denominado Tormenta, se ha convertido en la mayor investigación anticorrupción en la historia moderna de México. Mis hombres de esa noche recibieron ascensos y un reconocimiento especial. Rodríguez es ahora mi segundo al mando en la nueva división. Martínez, totalmente recuperado de su lesión, lidera nuestro equipo de operaciones de campo y acaba de ser padre de un bebé sano. Gutiérrez dirige nuestra división de inteligencia electrónica y utiliza sus habilidades técnicas para rastrear comunicaciones corruptas. Silva y Vázquez, junto con los otros 7 hombres que estaban con nosotros, forman el núcleo de una unidad que ya ha desmantelado 4 redes de corrupción más pequeñas y ha evitado al menos 12 operaciones que habrían resultado en la muerte de agentes honestos. Pero el descubrimiento más significativo se produjo hace 3 meses, cuando hallamos evidencia de que la red de Morales estaba siendo financiada no solo por cárteles mexicanos, sino también por organizaciones criminales internacionales. Lo que pensábamos que era corrupción local era en realidad parte de una operación transnacional para desestabilizar las instituciones de seguridad en toda Latinoamérica. Las 27 familias de los agentes fallecidos no solo recibieron una compensación económica, sino algo mucho más importante: la verdad sobre cómo murieron sus seres queridos. En cada caso, supimos que no fueron víctimas de operaciones mal planificadas ni de mala suerte. Fueron asesinados porque se negaron a aceptar la corrupción, porque hicieron preguntas incómodas, porque priorizaron la integridad sobre la comodidad. Durante el funeral oficial que organizamos para honrar a estos 27 héroes, conocí a Elena, la viuda del agente Silva. Me agradeció por restaurar el honor del nombre de mi esposo, pero fue ella quien me dijo algo que llevo conmigo todos los días. Comandante Cruz, mi esposo murió haciendo lo correcto. Ahora les toca a los vivos seguir haciendo lo correcto. Estas palabras
se convirtieron en el lema no oficial de nuestra nueva división. Porque descubrimos que combatir la corrupción no se trata solo de atrapar criminales, sino de restaurar la confianza pública en las instituciones y demostrar que aún hay hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad. Nuestra nueva misión va más allá de las operaciones antinarcóticos. Investigamos denuncias de corrupción, protegemos a testigos y, lo más importante, capacitamos a una nueva generación de agentes que comprenden que la mayor amenaza a la seguridad pública no solo proviene de las calles, sino también de las oficinas vecinas. Todas nuestras operaciones son ahora transparentes, documentadas y mantienen informadas simultáneamente a varias divisiones. Hemos creado protocolos que impiden que un solo comandante envíe hombres a trampas mortales. Y hemos establecido una regla fundamental. Cualquier oficial sospechoso de corrupción no solo tiene el derecho, sino la obligación de informar directamente a nuestra división, evitando la cadena de mando tradicional. Si están viendo esta historia y se preguntan si vale la pena denunciar la corrupción, si vale la pena arriesgar sus carreras por la verdad, mi respuesta es un sí rotundo. Porque cuando los hombres buenos callan, los criminales prosperan. Cuando los policías honestos prefieren la complacencia a la valentía, las instituciones mueren. Deja un comentario. ¿Has presenciado alguna vez corrupción en tu lugar de trabajo, escuela o comunidad? ¿Cómo reaccionaste? Porque cada persona que decide decir la verdad, incluso cuando es peligroso, contribuye a construir un mundo donde prevalezca la justicia. Si esta historia te inspiró de alguna manera, si demostró que la corrupción se puede combatir y superar, entonces dale me gusta a este video, compártelo con personas que necesitan escuchar este mensaje y suscríbete al canal para ver más historias sobre la lucha por la verdad. Porque algunas batallas valen la pena, incluso cuando el enemigo está de nuestro lado, y algunas verdades necesitan ser dichas, incluso cuando los poderosos prefieren mantenerlas enterradas. Mi nombre es Alejandro Cruz, y esta es la historia de cómo descubrí que mi propio comandante trabajaba para el cártel y cómo la verdad, al final, siempre gana. Hasta la próxima historia. Seguid luchando por lo que es correcto.